Bienvenidos a trabajar la sesión número 3 de estas sesiones orientadas al trabajo con operadores diferenciales. Y en la sesión número 3 vamos a trabajar el operador de divergencia en coordenadas esféricas. Esto dentro de lo que está orientado en el curso de geodesia física para ingenieros catastrales y geodestas. Esa divergencia es un operador que nos va a permitir medir el flujo de líneas de campo vectorial. Y para ello necesitamos dos insumos. Uno de ellos es el vector que nos va a producir ese flujo, y un vector vector normal a las caras o a las secciones transversales por donde queremos trabajar ese flujo de líneas de campo vectorial. Paso siguiente sería revisar cómo vamos a trabajar esas líneas de campo en su flujo para poder trabajar con las coordenadas curvilíneas y el operador. Bien, entonces ahí tenemos el operador de divergencia. Hay un primer insumo que necesitamos una función que sea vectorial. Una función vectorial. Necesitamos como insumo los factores de escala en coordenadas esféricas. Entonces sería trabajar con HR igual a 1, HTT igual a R y H lambda igual a R sin teta. El tercer insumo sería presentar el operador Nabla, dado como un operador de derivación direccional, una derivada respecto a x en y, una derivada respecto a y en j y una derivada respecto a z en k. Y lo unimos, pero vamos a unirlo primero en términos de las coordenadas cartesianas. Y en coordenadas cartesianas tiene esta presentación. Esa es la nomenclatura que normalmente vamos a encontrar en los libros de cálculo vectorial. Y tendríamos una componente en XY, la componente en YJ, la componente en ZK, producto punto con la función escalar, que en este caso sería A1 bueno, vamos a llamarla primero como debe ser, con I, la componente A2 en J y la componente A3 en K. Como esto es un producto vectorial, un producto escalar, en esencia el producto escalar tiene una presentación del producto de normas por el coseno que forman los dos vectores. Entonces, cuando nosotros multiplicamos esta componente derivada respecto a cada una de las componentes vectoriales de la función, y por i serían dos vectores que son paralelos y el ángulo que forman es de 0 grados. Entonces este ángulo con ese coseno de 0 grados es 1, la norma de i es 1, la norma de i es 1, entonces tendríamos un resultado de 1. O sea que podríamos llegar a encontrar que tendríamos la derivada respecto a x para la componente A1. Si lo hacemos con las componentes cruzadas, entonces esto nos daría la norma de i, la norma de j
por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y los dos vectores IJ o I con K forman un ángulo de 90 grados y ese ángulo para rectas perpendiculares vale 0. Entonces, las componentes o los productos con vectores unitarios cruzados nos va a dar 0. O sea que al final podríamos pensar que solo podíamos tener el producto de componente a componente. Y si es de componente a componente, tendríamos la derivada respecto a y para la componente A2 y la componente en z para A3. Y el resultado de este operador de divergencia en coordenadas cartesianas como resultado, el resultado va a ser un número. Y el resultado es un número. El resultado es un número. Que también lo conocemos como si fuera un escalar. Bien, eso tiene unas propiedades para la suma de dos vectores, o sea, la divergencia de la suma de dos vectores. Tiene la propiedad de la divergencia para la multiplicación de un escalar por un vector. Tiene la propiedad de la divergencia para un producto cruz de dos vectores. Y esas propiedades se encuentran en toda la bibliografía referente a operadores vectoriales, o sea que las podemos aplicar tranquilamente. Y ahora lo que pensaríamos hacer es revisar el tema. Vamos a borrar aquí un pedazo para trabajar bajo la misma condición. Y en el literal número 5 en coordenadas esféricas. Y como ya tenemos los factores de escala, este operador de divergencia lo podemos presentar de la siguiente manera. Como 1, factor de HR, h teta, h lambda, multiplicado por la derivada respecto a R para h teta, h lambda y la componente a sub 1. La derivada respecto a teta para la componente HR, h lambda, la componente a sub 2. La derivada respecto a lambda de HR y h teta por la componente de A sub 3. Como podemos ver en esta presentación no aparecen vectores unitarios por ningún lado, no aparecen. Eso quiere decir que al final este resultado va a ser un escalar. El resto sería proceder a aplicar esto sobre una función que sea en coordenadas esféricas y una función vectorial. Siendo así, podemos pensar en aplicar esto sobre una función. Entonces, presentemos un ejercicio diciendo que tenemos una función en coordenadas esféricas que sea como r coseno teta n sub r. Tenemos la segunda componente como r sec teta n sub teta y una tercera componente como r seno de teta cos de lambda en e sub lambda. Y lo que queremos hallar entonces será la divergencia en coordenadas esféricas para esta función. ¿Cómo procedemos? Entonces la solución estaría como la divergencia de esa función como 1 sobre el producto de los tres factores de escala, y ese producto de factores de escala sería r sec teta. La derivada respecto a r, de h teta h lambda
h teta vale r y h lambda vale r0 multiplicado por r coseno teta e sub teta, pero aquí ya viene solita. Luego vendríamos con más la derivada respecto a teta. hr es 1 y h lambda es r0, 1 por r0. Y la componente a sub 2 es r0. La derivada respecto a lambda, hr es 1, h teta es r y la componente es r sen teta cos lambda. Y ahí tendríamos ya nuestra presentación. ¿Cómo trabajaríamos esto entonces? La divergencia es 1 sobre r cuadrado seno de teta. La derivada respecto a r, este r por este r nos quedaría r cuadrado por este r sería r cubo de seno de teta coseno de teta. Están todos nuestros términos. La derivada respecto a teta y tenemos un r por otro r sería un r cuadrado, un seno por otro seno sería un seno cuadrado. Y tendríamos ahora la derivada respecto a lambda. Y tenemos un r por un r sería un r cuadrado por seno teta por coseno de lambda. Para que quede fácil el trabajo podríamos hacerlo componente a componente, separado, o si no, podemos irlo trabajando uno por uno. Entonces vamos a borrar aquí este pedacito para que nos dé espacio. Si lo trabajamos componente por componente, para que nos quede más fácil de trabajar, podemos hacer esos dos primero. Entonces tenemos, uno primero sería 1 sobre r cuadrado seno, y aquí la derivada de r cubo sería 3r cuadrado, porque es una derivada respecto a r, de seno teta coseno teta. Y esa primera componente podríamos ir diciendo que r cuadrado con r cuadrado se cancelan, seno con seno los podemos cancelar y nos queda 3 coseno cuadrado, perdón, 3 coseno de teta. Podemos trabajar la segunda parte, que será lo mismo, ¿no? 1 sobre r cuadrado seno, porque estamos haciendo este producto, y aquí tenemos derivada respecto a teta de seno cuadrado, sería r cuadrado, y la derivada sería la potencia 2 seno de teta por la derivada de la función, que sería coseno de teta, por la derivada interna, que sería de teta 1. Igual, cancelamos este r cuadrado con este r cuadrado, este seno con este seno, y nos va a quedar entonces el 2 por el coseno de teta. Y en la tercera, sería hacer la multiplicación de los factores de escala por la tercera. Nos queda 1 sobre r cuadrado seno de teta. Tenemos r cuadrado. Tenemos seno de teta, que serían constantes en el momento de realizar la derivada respecto a lambda. Y la derivada respecto a lambda de coseno es menos el seno de lambda. Podemos cancelar entonces r cuadrado con r cuadrado, seno de teta sobre seno de teta, y nos queda menos el seno de lambda. Vamos a borrar un pedacito aquí para poder dar los resultados finales. Y entonces tendríamos aquí
3 cosenos de teta más 2 cosenos de teta menos un seno de lambda. Y aquí ya encontraríamos lo que el ejercicio nos estaría pidiendo, de encontrar la divergencia de una función vectorial en coordenadas esféricas. ¿Qué podría pasar siguiente? Sería calcular si en algún momento nos dan estos valores. Para el ángulo teta, podríamos decir que si R es 10, que el teta sea de 45 y que el lambda sea de 60. Podríamos reemplazar, entonces nuestra divergencia sería 3 por coseno de 45 más 2 por coseno de 45 menos el seno de 60. Como estos dos son iguales, podríamos decir que son 5 cosenos de 45 menos el seno de 60. Bien, eso entonces, números, realizando la operación, este nos daría 2.12, este nos daría 1.41 y este nos daría seno de 60, que sería 0.86, y al final este operador de divergencia nos tiene que resultar en un número 2.67. Y estaríamos de acuerdo con que el trabajo de un operador de divergencia, el resultado es un escalar. Y eso sería la presentación del trabajo del operador de divergencia en esta sesión número 3 sobre operadores vectoriales, para ir induciendo este tipo de trabajos matemáticos para la teoría en geodesia física, para poder trabajar el potencial gravitacional. Hasta aquí, espero que la sesión haya sido un poco clara, un poco de ilustración para los trabajos que podemos seguir. Muchas gracias por la atención prestada y espero seguir con la sesión número 4, donde podamos presentar entonces la operación matemática de tener la divergencia de un gradiente que se traduce en un laplaciano.